Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias bastante interesantes y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Empezamos entonces comentando la noticia que más ha sorprendido al mercado cripto en el día de hoy, y es que Do Kwon habría sido arrestado en Montenegro. Al principio solamente eran rumores, pero ya se ha confirmado incluso en la prensa coreana. Y bueno, parece ser que efectivamente ha sido detenido en Montenegro y de hecho en unas circunstancias un poco peculiares, ya que en esta otra noticia nos dan algunos detalles más sobre qué ha sucedido y básicamente ha sido arrestado junto con el director financiero de Terra al intentar abordar un vuelo a Dubái usando documentos costarricenses falsos. También se han encontrado documentos falsos de Bélgica, 3 computadoras portátiles y 5 teléfonos. Para todo aquel que quizás pues acabe de llegar al mercado cripto y no sepa quién es esta persona es el cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, lo que es la empresa matriz de la moneda estable TUSD y la criptomoneda que colapsó ya hace un tiempo, en este caso Luna Terra. Así que bueno, probablemente haya sido por esto, y cuando digo probablemente es lo más seguro, aunque bueno, también podría ser por esto que estamos viendo aquí, ya que utilizar documentos falsos no suele ser buena idea. Pero bueno, veremos a ver cómo acaba esto, porque sí que sorprendía que tras todo lo sucedido siguiese en cierta manera en libertad. Así que nada, seguiremos actualizando la situación en cuanto se sepan más detalles. Comentando ya algunas cosas más fuera de lo que es la polémica, que en este caso era más la noticia de Do Kwon, tenemos aquí un dato muy interesante, porque bueno, hacen una pequeña comparativa respecto a lo que sucedió en 2008 con Lehman, a lo que estamos viendo actualmente, y os lo leo así. Un mes después del colapso de Lehman, en 2008, la Reserva Federal prestó 110.000 millones a los bancos en una semana. Y en la semana que terminó el 15 de marzo, la Reserva Federal otorgó más de 164.000 millones en préstamos a través de la ventanilla de descuento y préstamo de emergencia. Sin más, esto es para que veáis un poco el contexto en el que nos encontramos y estamos viendo que, pues, a pesar de que nos puedan estar diciendo unas cosas, se ve que todavía hay ciertas debilidades, en este caso en el sector bancario. Continuamos con más noticias. Las regulaciones criptográficas de Estados Unidos han obligado a Uphold a finalizar de forma preventiva los servicios de staking que estaban prestando a usuarios en Estados Unidos. Sin más, aquí tampoco hay mucho que comentar, simplemente es una noticia interesante porque esto podría llegar a afectar también a otros exchanges, así que bueno, habrá que tenerlo en cuenta por si las moscas, sobre todo los que seáis de Estados Unidos. Otra cosa que me gustaría comentar en este caso es que en las últimas 48 horas aproximadamente hemos tenido una liquidación de shorts y de longs muy importante. Ahora comentaremos más adelante a nivel longs qué es lo que hemos podido ver, pero sobre todo estos dos últimos movimientos han sacudido muchísimo al mercado. ¿Por qué digo esto? Porque primero, en el movimiento bajista, lo que se sacudieron fueron los long y hubo una sacudida muy importante por algo que luego os mostraré, como os he dicho en otra gráfica, pero es que después de este movimiento bajista, las personas que estaban, pues quizás con un sesgo más bajista, empezaron rápidamente a entrar en short. A ver si de esa forma pues llegábamos a ver algún tipo de movimiento de continuación bajista, que era un poco lo que nosotros también valorábamos a nivel operativo, que se podría llegar a dar en caso de consolidar por debajo de la parte baja de nuestra estructura. Luego revisaremos lo que ha sucedido porque en mi caso al menos no ha habido ningún tipo de oportunidad operativa debido a el reingreso en lo que es la estructura, pero eso lo comentaremos luego en el análisis técnico porque lo vais a ver de una forma más visual. Lo importante es que hay mucho interés por parte de algunos operadores en que el precio caiga, porque en cuanto hemos visto un movimiento bajista rápidamente, se empezaron a incorporar en short y esto se ve reflejado sobre todo en el funding rate, que se volvió relativamente rápidamente negativo. Y
aparte de eso, sobre todo, lo interesante es que después eso también pudo ser lo que originó que tuviésemos una recuperación también bastante rápida. Porque como veis, duró bastante poco lo que es el funding rate negativo, ya que enseguida comenzaron a liquidar parte de esas posiciones en short. Ya revisaremos también en The Kingfisher dónde estaba la liquidez en ese momento. Pero eso a su vez pues hizo un pequeño squeeze a corto plazo de todos los shorts que veíamos. Que ya de por sí en el análisis de ayer observábamos cómo había mucha liquidez por parte de los shorts. Pero bueno, vamos a ver hoy cómo está la situación y qué tipo de oportunidades podemos llegar a encontrar en el mercado. Y ya para finalizar lo que os comentaba. Esto, para que veáis, es las liquidaciones de longs que hubo de todos los exchanges. Y como veis es que no hemos tenido un pico tan grande pues casi desde hace 20 días. Para que veáis un poco la magnitud de liquidaciones de longs que hemos tenido. Veremos luego, como os digo, ahora cuando revisemos el técnico, de qué forma podemos llegar a incorporar esto a nuestro análisis técnico. Pero es importante porque esta sacudida, a nosotros nos puede sesgar mucho en nuestro análisis, debido a que es uno de los movimientos que más fortaleza nos incorpora a los escenarios. Así que nada, dicho esto, vamos a pasar ya directamente con el análisis técnico, ya que a nivel fundamental no hay mucho más que comentar. Comenzamos entonces revisando el S&P 500. A nivel técnico tenemos una situación bastante similar a la que ya comentábamos en el vídeo de ayer. Recordemos que tuvimos una compresión después de ver esta dinámica alcista durante unos cuantos días y tras sacudir la parte alta acabó rompiendo esa compresión y desequilibrando a la baja. Nosotros esperábamos que viniese a visitar la parte baja y por el momento es lo que está haciendo. Hasta aquí no ha habido grandes cambios, todavía le queda un poco por alcanzar lo que es en este caso la línea que tenemos trazada, pero en general podríamos decir que ya hemos alcanzado más o menos la zona de la parte baja. Ahora bien, es importante ver si en estos niveles pudiésemos ver esa ruptura que luego ya posteriormente nos podría dar algún tipo de operativa en el test para buscar un movimiento de continuación bajista. Ya que, bueno, en caso de ver una sacudida y un reingreso, ahí sí que el contexto cambiaría, pero recordemos que a priori de momento lo único que tenemos es una sacudida por la parte alta y posterior muestra de debilidad buscando la parte baja. Recordemos que anteriormente esto no era lo que estaba demostrando el precio, ya que iba manteniendo esta dinámica alcista en todo momento hasta que tuvo esta ruptura de la compresión. Bien, esto por parte del S&P 500, que hoy, aunque el S&P 500 esté positivo, porque está subiendo un 0,30%, Bitcoin está subiendo bastante más. O sea, de hecho es que yo la situación del S&P 500 la consideraría neutra, aunque sea un día positivo, porque positivo está siendo. Recordemos que venimos de esta dinámica bajista y Bitcoin se está recuperando de forma bastante agresiva respecto al movimiento que hemos tenido. Quizás despuntándose un poco en este sentido de lo que es el S&P 500, pero podríamos decir que incluso siguiendo un poquito al oro, porque el oro sí que ha tenido un día bastante positivo en el día de hoy. Pero bueno, veremos a ver si se acaba corrigiendo esto, porque en caso de corregirse, pues tendríamos que volver otra vez a esta zona, posiblemente de los 26.000 aproximadamente, que es pues más o menos lo que tendría si siguiese esa correlación. Pero a nivel operativo eso nos da un poco igual, o sea, vamos a analizar lo que es la estructura, las huellas y vamos a sacar nuestras conclusiones, que es al final lo que nos puede dar algún tipo de entrada para los próximos días. Comenzamos revisando lo que es el análisis técnico de Bitcoin. Bien, recordemos que en vídeos anteriores teníamos esta estructura en el timeframe de 1 hora. Por poner un poco en contexto, es similar a lo que veíamos en el S&P 500, ya que manteníamos una cierta dinámica alcista dentro de la estructura. En este caso la estructura no tenía inclinación alcista, eso es cierto, pero vimos también algo bastante similar porque también tuvimos una sacudida en toda esta zona de máximos. Además, esta sacudida, lo importante es que también dio pie a posteriormente el reingreso y la ruptura de esta compresión que se estaba dando en esta dinámica alcista, al igual que en el S&P 500. Como os digo, estuvo siguiendo bastante al S&P 500, aunque ahora mismo no parece que lo esté haciendo demasiado. Y tras esto, el siguiente evento fue esta muestra de debilidad, incluso llegando a romper la parte baja.
Como comentábamos en el vídeo de ayer, esto nos ponía en disposición de estar valorando una oportunidad operativa en el momento de tener el test a lo que es la parte baja de la estructura, sobre los 27.130. El problema es que no tuvimos esa consolidación, esa confirmación de ruptura, ya que tuvimos un reingreso a lo que es la estructura operativa y posteriormente aceptación otra vez dentro de la estructura. Así que eso a nivel operativo nos desecha esa oportunidad de valorar el short desde estos niveles. Podíamos haberlo valorado, sí que es cierto que en alguna de las otras zonas que podíamos pues tener, como por ejemplo el VPOC en este caso sobre los 28.200, el Value Area Low, pero sinceramente tanto el Value Area High como el VPOC están literalmente testeando lo que es la parte alta, o sea, es que están al lado, así que estos niveles en cierta manera los desechaba. Y el Value Area Low sí que es cierto que se podría haber valorado, pero tras este movimiento de aquí, esta vela, que si hacemos un poquito de zoom veréis que algo de intencionalidad alcista tenía, esta vela de aquí, como veis, pues tenía un aumento de volumen respecto a lo que veníamos viendo en las anteriores. Ahí es donde decidí desechar por completo el escenario bajista. Simplemente quise esperar y ver cómo se seguía desarrollando horas después. Horas después hemos visto prácticamente una recuperación en V. ¿Esto de qué forma debemos de interpretarlo? Pues como una muestra de fortaleza en este caso. Más que nada porque hemos visto cómo los operadores volvieron a entrar en compra, enseguida a defender al precio en estos niveles operativos y volvieron a aceptar todo este nivel de equilibrio. Así que bueno, eso significa que los operadores de momento, los compradores al menos, están con el control sobre el precio. Esto a nivel operativo nos pone una situación bastante complicada, porque ahora mismo tendríamos que esperar a ver si en las próximas horas pudiésemos llegar a ver una ruptura y un test sobre la parte alta para buscar algún tipo de operativa, ya que en lo que es el reingreso pues no hemos tenido ningún test. Sí que tuvimos este de aquí, pero como os decía, en ese sentido yo ahí estaba valorando todavía los shorts hasta desechar lo que es el setup que teníamos del lado bajista. Entonces, a priori, habría que esperar a ver si vamos a tener esa ruptura alcista, test sobre la zona de los 28.400 y ya ahí valorar una posible compra. Del lado bajista, ahora mismo no estaríamos valorando nada porque primero tendríamos que ver pues alguna sacudida de esta zona de máximos, algo que todavía no hemos visto, pero tampoco es que nos pudiese poner en disposición eso, aunque tuviésemos un reingreso en lo que es la estructura para buscar un short. Porque como os digo, esto es una huella de fortaleza bastante importante y eso nos sesga mucho del lado alcista, que ya de por sí, pues recordemos que venimos de un movimiento alcista y que en el medio plazo seguimos alcistas hasta que el contexto no cambie, que por el momento no ha cambiado en los timeframes más grandes, como por ejemplo 4 horas o el diario. Entonces, a nivel operativo, esa sería la situación que tenemos actualmente. Y la única oportunidad que yo estaría valorando ahora mismo sería esa para el corto plazo. Otra opción que se podría estar planteando, pero que eso nos haría cambiar la estructura que tenemos actualmente, es que para el fin de semana mantuviésemos un equilibrio dentro de estos niveles operativos. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos estaría poniendo en situación de quizás estar comenzando una estructura en un timeframe superior, en este caso quizás 4 horas, aunque se podría analizar en 1 hora también, pero creo que si el tamaño es este, creo que nos interesa más revisarlo desde 4 horas. Y esto podríamos estar viendo aquí lo que es un posible buy-in exhaustion, un agotamiento de las compras, con el movimiento de reacción y el posterior test secundario. De ser así, lo que tendríamos que ver los próximos días sería pues un equilibrio, al menos durante el fin de semana, o incluso podría ser un poco más, ¿no? Yo creo que sí. Durante el fin de semana, si se mantiene, entonces sí que podremos llegar a valorar este setup. Pero ahora mismo, con el poco recorrido que hay, todavía no es el principal. Así que si mañana mantenemos la dinámica que estamos viendo dentro de esta estructura, entonces sí que cambiaremos la estructura que estaremos operando a una superior y bueno, ahí estaremos analizando también las huellas de cara a buscar algún tipo de oportunidad operativa.
Así que nada, dicho esto, no hay mucho más que comentar. Vamos a revisar las herramientas a ver si desde ahí podemos ver algo que también nos pueda llegar a interesar. Comenzamos entonces revisando Bookmap. En Bookmap he querido poner hoy una vista un poco más amplia de lo que ha sucedido en estas últimas horas, porque como veis aquí en cierta manera estaban entrando bastantes posiciones en short. Como veis hubo mucha absorción por parte de las ventas, pero al final esas compras agresivas han acabado liquidando esas posiciones en short que estaban entrando, que era un poco lo que comentábamos antes, como después de este movimiento bajista enseguida empezaban a entrar posiciones en short en estos niveles. A pesar de eso, como os decía, los compradores tienen, o parece que tienen ahora mismo, el control sobre el precio, o al menos durante este movimiento alcista lo han tenido. Y de continuar con esa presión compradora, esperaríamos que llevasen al precio a niveles operativos más altos. Por eso estamos valorando ahora mismo, tras la recuperación en V, el escenario principal, el escenario alcista. Mientras no veamos ese cambio de contexto que por el momento pues no lo estamos viendo reflejado en el precio. Y lo que os comentaba, ahora mismo empiezan a entrar algunas compras sobre los 28.000 aproximadamente a defender al precio tras este movimiento de corrección. Parece ser que ha sido suficiente para frenar primero este movimiento bajista, pero ya no quedan órdenes de compra aquí, porque han sido todas absorbidas en estos 28.000, como os comentaba. Vamos a revisar el multibook, a ver si desde ahí podemos comentar también algo interesante. Voy a ponerlo aquí en pantalla. No vemos aquí ninguna zona de compras. Esto sí que me sorprende. Aquí absorbieron algunas, pero en el multibook ahora mismo la verdad es que no se ve gran cosa. Además de, bueno, esta resistencia que tenemos, que es más por ser un nivel psicológico, sobre los 28.900, 29.000, no se ve gran cosa. Pues nada, vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Empezamos cargando los de medio plazo y luego, como siempre, cargaremos también los de corto plazo. Esta herramienta de aquí lleva unos cuantos días sin funcionar y parece ser que va a seguir así. Hablaré con el soporte porque igual es algo de mi cuenta, aunque no lo creo, pero bueno, se lo comentaré porque son muy majos y siempre me echan un cable cuando lo necesito. Así que igual es que hay que activar algo en mi cuenta, no lo sé, la verdad. Porque antes funcionaba, más que nada. Esto está por aquí cargando, pero este parece ser que ya está aquí cargado por completo. A priori en el mapa de medio plazo no se ve tampoco así una zona muy interesante, cerca del precio al menos. Hubo una liquidación interesante aquí sobre los 27.750 en este último movimiento bajista, pero aparte de eso no se ven niveles interesantes. Vemos mucha liquidez, por ejemplo, en los 20.300, pero nos quedan lejos, así que no creo que sea relevante eso. Esto no sé por qué está tardando tanto. No sé si puedo comentar, mira, puedo comentar un poco lo que ya tenía cargado. Que a priori, bueno, como veis de sobra, hay más liquidaciones por parte de los long. Y tendríamos el primer clúster sobre los 26.400. Luego tenemos aquí otro sobre los 25.850. Y luego aquí otro sobre los 25.160. Luego tenemos más hasta los 20.230 más o menos. Pero en general bastante más liquidez por parte de los long. Veremos a ver si pretenden llevar el precio a esos niveles operativos a buscar toda esa liquidez, ya que el movimiento de corrección, aunque se ha dado de forma agresiva y luego hemos tenido esa recuperación en V demostrando esa fortaleza, me parece bastante poca la corrección que estamos viendo, sinceramente. O sea, después de este movimiento esperaríamos algo más amplio, porque si no es que no liquidas prácticamente nada. Aunque hemos liquidado bastante, ojo, pero como habéis visto en este gráfico las liquidaciones han sido importantes. Pienso que todavía debe de quedar mucha liquidez debajo de estos debajo de estos mínimos, perdón. Entonces, bueno, veremos a ver si van a por esa liquidez. Que de hecho, bueno, ya ha cargado, pero como veis es prácticamente lo mismo que teníamos antes. Vamos a cargar el mapa de corto plazo. Y aquí también voy a cargar el de corto plazo. Vale, CVDs. Se me había olvidado esto por completo y ahora que lo acabo de ver, esto es muy importante. Sobre todo lo que estamos viendo en Bitfinex. Ya que como veis, en Binance y en Coinbase más o menos siguen al precio. Sí que es cierto que Coinbase no ha vendido y tampoco ha comprado en este último movimiento, se ha mantenido bastante neutro. Binance sí que parece que ha seguido al precio, pero lo que me sorprende sobre todo es que Bitfinex no vendió durante el primer movimiento bajista. Bueno, el primer movimiento bajista sí, el principal.
Pero lo que sí que ha estado haciendo en estas últimas horas ha sido vender a medida que el precio se ha ido recuperando en este último movimiento alcista, en este, el principal. Como veis, hay una clara divergencia entre el CVD y el precio, porque mientras el precio ha estado subiendo, el CVD ha estado cayendo, han estado vendiendo bastante spot. No parece haber mucha confianza por parte de los operadores de Bitfinex en este movimiento alcista. Vamos a revisar, a ver si desde algún otro exchange o desde los futuros podemos observar algo también interesante. Huobi ha descargado mucho spot también en este máximo, después de este movimiento alcista de recuperación. Los futuros yo diría que más o menos siguiendo al precio, así que ahí no hay nada que comentar. Y vamos a revisar los mapas de corto plazo. Como veis aquí, liquidando bastantes posiciones en short. De hecho, aquí también buscaron estas muy en el corto plazo por parte de los long. Y ahora mismo todavía nos quedaría un poco de liquidez por parte de los short. Yo diría que hasta los 28.850 aproximadamente. Y este no sé por qué no ha cargado. Hoy le está costando un poquito cargar estos mapas a The Kingfisher. Esperemos que no tarde mucho. Mientras se carga, os recuerdo que si queréis estar atentos a los próximos análisis, os podéis suscribir y activar la campanita, que ya sabéis que eso os agradece siempre muchísimo. Y si no carga, pues hago una transición y volvemos en cuanto cargue. Bueno, pues desgraciadamente está un buen rato aquí esperando a ver si carga, pero parece que no. Así que nada, dejaremos por aquí el análisis y a ver si mañana podemos revisar mejor ese mapa de corto plazo, aunque yo diría que es prácticamente lo mismo que estamos viendo aquí, o casi lo mismo. Así que nada, espero os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.